Bueno, ok. Adelante. Entonces, ¿me puedes poner como administrador para que me ponga de frente? Por favor. Ok. Para que me vean todos. Ok, ¿ya lo has hecho? ¿Estoy de administrador? Sí, 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 en principio ya puedes. Todavía no Te me hago- ha, todavía no me ha dado. Bueno, no importa. Me, sí, te hago directamente, te he puesto como que puedes compartir, pero te hago directamente anfitrión. Pasa que Anfitrión, sí. si entra Para que gente, se me vea. si entra gente tendrás que darle aceptar. No lo vi el aceptar. No lo vi. Bueno, no importa. Será, ya puedes. ¿Ya puedo? Porque entonces... ok. Bueno, no me lo da, no importa. Ahora, ¿me ven? Entonces tienen que... Sí, el problema es que cuando alguien va a hablar, se va a poner de delante. Es solo eso. No importa. Es un problema técnico. Ahora sí. Eso no fui yo. Oye, tu imagen está anclada, así que te veremos siempre a ti. De acuerdo. Ok. ¿Se me oye bien? ¿Todos se oyen bien? Perfecto. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces quería hacer una pequeña charla con ustedes. Veo que tengo muchos alumnos que están aquí conmigo, que quería decirle bienvenido. Buenas tardes a todos los que no conozco. Quería hacer una pequeña presentación porque he sido... he estudiado en París, he vivido muchos años en París y entonces conocí a Allan Kardec. También su, su tumba está en Père Lachaise y me recuerdo que en los primeros cursos que hice con los primeros alumnos que tuve, me pidieron si querían ver los fantasmas. Entonces, le dije, pues no hay problemas, puedo hacer ver los fantasmas y nos fuimos a ver los fantasmas en el cementerio Père Lachaise. Y me recuerdo que habíamos visto un fantasma que estaba un poco más allá y dije, miren, fíjense en esta persona, es una señora, etcétera, y la veía bien. Y entonces le empecé a enseñar cómo ver los fantasmas, ¿no? Y me recuerdo que después, cuando nos acercamos, la tumba estaba muy reciente. Y bueno, entonces ahí que me dijeron que querían tomarse café, que ya estaba bien con los fantasmas. Y no querían saber más de los fantasmas. Porque cuando vieron que, bueno, que se podían ver y que se estaba la persona, que se podía sentir también sobre la piel. Y así fue la única vez que mis alumnos me pidieron de ir a un cementerio para ver los fantasmas. Desde entonces ya no lo hago más de la formación porque me dije que no tenía mucho suceso. Bueno, entonces, gracias por la presentación, gracias a Jordi por la acogida. Quisiera, perdón por mi español porque quizás no voy a ser muy claro. Quiero decir que conocí desde pequeño, tuve esa capacidad, no sé si es una suerte o no, de hablar con los seres desencarnados. Y entonces me recuerdo que de pequeño mis padres quisieron que yo fuera Boy Scout y me mandaron a hacer el Boy Scout. Y ahí los chicos no llegaban a dormir muy bien, pero entonces se les contaba lo que me habían contado los fantasmas. Y entonces les decía, pues mira, que este fantasma me ha explicado que echarse por la ventana, pues mira, los primeros segundos son fantásticos, tiene una sensación de levitar, es increíble. Y entonces me contaban lo que habían vivido, su historia, el despegar versus la muerte, etcétera. Y después me recuerdo que vino el jefe del campo scout y que me dio una habitación separada de los demás, porque nadie durmió en la habitación. Bueno, es solo para decir que era una cosa increíble. Me acuerdo también que una vez me fui a ver el alcalde de un pequeño pueblo porque me había hablado un chaval que me dijo, yo no me suicidé,
fue mi hermano que me suicidió, me suicidió. Y te lo tienes que decir al alcalde. Y yo me recuerdo, tenía 6 años y me fui al alcalde que me miró y dije, ¿saben que yo vi una persona ahí que me dijo que de reciente lo suicidaron, pero no es cierto? Y me miró así. Entonces, eso me ayudó a desarrollar un poco la visión de tantas posibilidades del mundo del más allá. Y después encontré con el Egipto, con las tradiciones señas. Tuve la suerte de tener personas que me han enseñado y entonces quería esta tarde enseñaros un poco sobre la tradición, las tradiciones antiguas y el Egipto, que es la madre de todas las tradiciones espirituales. Entonces, para mí, quisiera haceros vivir, podría hablar durante una semana de esto porque es tan importante, pero os voy a dar pequeños puntos importantes de este país que el Egipto, porque creo que es lo que os interesa mucho. Ah, Ramón Suto, que está aquí a mi lado, es como si fuera el Egipto el Nilo detrás de él. Es igual, son los paisajes. Hay unos paisajes, unos colores como los detrás de tu pantalla, Ramón. Y realmente es un lugar acantilante donde ah, el mundo invisible y el mundo visible se encuentran. Y antiguamente en el Nilo, que ¿cómo se llama? El río Nilo, separaba la orilla oriental, que era para los vivos, y la orilla occidental para los muertos. Y era muy categórico, o sea, se construía a la derecha, un poco como sobre el Ganges en India, donde antiguamente había una parte para los muertos y una parte para los vivos, o sea, una parte para el mundo invisible y una parte para el mundo visible. Y entre dos hay un río, un poco como también los griegos con el Lete, el río Lete que separa el mundo del más allá, el mundo del más acá. Y esa hacía parte integrante de la vida. Me recuerdo, me fui la última vez a Asuán, en el sur del Egipto, y encontré este cristiano copto, entonces descendiente de los antiguos, y me decía que para ellos toda la vida tiene que ser preparado para el más allá, porque te quedas mucho tiempo en el más allá. Aquí se queda cortito el tiempo. Entonces decía, toda nuestra energía, toda nuestra fuerza está en el más acá, a hacer una perfección de más acá para prepararse al más allá. Y escuchándolo a él, me parecía de leer los antiguos papiros, los papiros egipcios que hablan justamente, y después te voy a hablar, pero es que hay una interpenetración entre el mundo invisible y el mundo visible constante. No hay separación entre el más allá y el más acá. Todo el más acá sirve para el más allá. Todo el más allá sirve para prepararse al más acá en la vida siguiente. Y entonces, este río ah, es doble, el Nilo es doble. Un Nilo físico y un Nilo sutil. Y ese Nilo sutil es tu cuerpo, es tu forma de ser. Entonces, cuando se entiende eso, para ellos habían, como se dice la Génesis, en las aguas de sobra y las aguas de abajo, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y el firmamento era la división entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Pero, ¿qué son estas aguas de arriba? Porque leyendo la Génesis de la Biblia me decía, pero, ¿qué quieren decir por las aguas de arriba? Y entonces me di cuenta que cuando uno va y se echa en el agua, tiene la sensación de flotar, ¿no? De estar un poco ahí. Y del mismo modo, en el más allá, tienes la impresión de que te puedes cambiar de dimensión, puedes subir, ir más abajo, a derecha, a izquierda, hay todas las posibilidades. No sé si queda claro. Y entonces es como agua. Y es por eso que nacimos en el agua, porque
es como si fuera un aeropuerto, la barriga de nuestra madre es como un aeropuerto, porque el agua es la que más da la sensación del mundo de arriba. Porque tienes esta posibilidad de girarte, no tienes la gravedad. O sea, cuando estás en el agua, no tienes esta sensación de peso. ¿Cómo es en el más allá? Y, ¿saben? No sé si existe en la moda, pero en París ahora está muy de moda, hacen esos grandes cajones de antigravedad. Entonces, te ponen un agua salada, como si fuera el Mar Muerto en Israel, y en esa agua es tan salada que flotas. Y cuando te pones dentro, no sé si existen en Barcelona, ¿existen estas cosas? No, todavía no. Pues se va a poner de moda, porque ahí en París no has hecho todavía esa experiencia. Entonces te ponen una caja enorme, ¿no? Que está llena de agua, pero muy salada, muy, muy salada, más que el mar. Y en ese agua realmente te sientes que no hay gravedad. Y después te ponen un tapón y te dejas al salir sobre la cabeza. Y muchas veces la gente empieza a tener tantas vivencias de sus vidas pasadas, del antes de nacer, porque crea la misma sensación que tenía el fetus cuando estaba en la barriga de su madre. Y la misma sensación de poder viajar de este mundo al otro. Y para los egipcios, el momento del nacimiento es un momento increíble, porque era el momento en que no había todavía separación entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y el otro momento mágico es la muerte, donde de nuevo vas a encontrar la integración entre el mundo espiritual y mundo físico. Y están llamados los dos espejos, las dos posibilidades que uno llama a la otra. Y por eso, los primeros cristianos, la, ah, la muerte era llamada el nacimiento al cielo. O sea, era el segundo nacimiento. No era muerte, pero nacimiento. Entonces, cuando entiendes eso, comprendes que la vida humana es una burbuja en que vives la separación. El libro de los muertos, que en egipcio se llama el libro de acceso al Anduat, quiere decir el libro de los que ven. Porque hasta que no estás muerto, no llegas a comprender nada de la realidad. Estás en la Matrix. Estás confundido en un mundo que es una ilusión. Y muchas veces estamos tan pesados, tan ¿cómo decir? Tan difíciles. ¿Tengo que autorizar a las personas o no? Porque veo que están apareciendo. Entonces voy a autorizar. Lo voy a autorizar. Ok. Entonces, la cosa que es importante es comprender que se llega a ver y a oír de verdad solo cuando se llega a oír dos veces, a ver dos veces. Una vez en este mundo y otra vez en el otro mundo. Oír una vez lo que dice este mundo, oír otra vez lo que dice el otro mundo, nuestra intuición, nuestras percepciones. Y hasta que tú no llegas a integrar los dos, no entiendes la realidad, porque la realidad la vives solo con las aguas de abajo. Pero tienes que vivir junto a las aguas de abajo, como dice la Génesis, y las aguas de arriba. Juntas las dos. Y entonces de este juntarse, pues llegas a comprender la esencia de la realidad. Y por eso en el momento de la muerte, llegas al tribunal de las dos verdades. El tribunal de la muerte, después de la muerte, viene llamado la casa de las dos verdades. La verdad material y la verdad espiritual. Pero para los egipcios, la verdad material era un pequeño reflejo de la verdad espiritual. Un poco como Platón en el mito de la caverna, que dice que nosotros vemos solo la sombra de las cosas, pero la realidad
está detrás de nosotros, pero nosotros nos fijamos solo en la sombra sin ver la esencia y las cosas más importantes de la vida, que son el amor, que son los pensamientos, las emociones, los sentimientos, no se ven, hacen parte de la realidad sutil que nosotros olvidamos. Y el objetivo es realmente de unificar la parte sutil y la parte verdadera. Y entonces los ojos están abiertos. Es por eso que la ceremonia después de muertos en Egipto antiguo se hacía la ceremonia de abrir la boca, abrir los ojos. Porque la gente, la dificultad que tiene después de muertos es que todavía cree que la cosa más importante es lo que ve. Pero tiene que abrir los ojos a algo más allá. No sé si queda claro. Y entonces, cuando se integra eso, se comprende lo que dijo San Pablo. San Pablo, que decía no San Pablo, que decía que más los años pasaban y más se daba cuenta de que el mundo estaba siempre más grande, los límites estaban siempre más lejanos, porque se daba cuenta de cuántas cosas no llegaba a conocer. Y lo que es muy bonito es que me fui en Barcelona con un grupo de niñas y niños a ver las hadas. Nos fuimos todos juntos. Había algunas personas aquí estaban. No, no. Sí, quizás Arancha. Arancha estabas, ¿no? Y nos fuimos a encontrar y fue muy bonito porque algunos niños llegan a hablar con las hadas, no tienen problemas, y hablaron con las hadas. Y en este momento es realmente la sensación que llega es que para las hadas es ver nuestro egoísmo y sobre todo nuestro orgullo de pensar que somos solos, que dominamos la natura, que no hay nada más. Pero ellos que viven en el mundo sutil se dan cuenta de todo lo que hay y nos falta esta sabiduría de decir no lo sé, de reconocer lo poco que sabemos. Y me recuerdo en mis estudios de física, me estudié durante 3 años Newton, la física de Newton. Después llegó la física de Einstein. Y ahí me demostraron que Newton no valía, que era más importante Einstein. Y después de Einstein, la teoría de las estringas. Y me dije, pero entonces que ponía en discusión todo lo que había aprendido. Y le dije a mi profesor, me parece no saber nada. Y me recuerdo que mi profesor de física me dijo, estás en buen camino, Bernard. Porque más sabes que no sabes y más quiere decir que sabes de verdad. O sea, cuando tú piensas de saber, es que no sabes. Y más te das cuenta que no sabes y más estás adelantándote en tu búsqueda interior. Entonces, todo eso es importante comprender que para los egipcios, entonces el mundo era una bola de separación. ¿Se dice una bola? Una esfera de separación. Si me equivoco en alguna palabra, por favor, corrígeme, ¿no? Porque mi español no es muy práctico. Y que nos aleja. Y lo que hacían para poder comprender la vida es la ceremonia del sarcófago, que era un modo para poder llegar a comprender el mundo espiritual y físico a la vez. Entonces te ponían en un grande sarcófago, no sé si han visto un sarcófago egipcio, son enormes, ¿no? De piedra, que son muy pesantes. Entonces, la gente que quería ser iniciada, o sea, era eso el concepto, venía puesto en esta caja y dejada normalmente eran 3 días, un poco como los 3 días del Cristo, etc. Y esos 3 días era importante porque si tú continuabas a respirar como ahora, pues el oxígeno del sarcófago se acababa muy veloz, porque había muy poco oxígeno y 3 días son tantos. Entonces lo que se hacía es aprenderte a salirte del cuerpo. Y cuando tú salías del cuerpo, ibas en el mundo sutil, la respiración se ponía al mínimo. Y en esa respiración mínima podías sobrevivir.
Si no habías entendido eso, pues mira, te despedías de este mundo bastante rápidamente. No, menos mal había alguien que estaba al lado para ver si estabas buzando antes de morir. Pero es realmente una experiencia fuerte porque el sarcófago es como si fuera el vientre de tu madre. Y por eso Cristo decía muchas veces, ¿cómo nacer de nuevo? Y esa expresión es egipcia. Para llegar al reino del cielo hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa justamente nacer al mundo espiritual. Y el sarcófago representaba una forma de vientre de la madre tierra, que muchas veces estaba representada la imagen de Nut, la madre que nos abraza a todos. Y es un abrazo que te permite de sentir la esencia de la vida. Y eso es una cosa que es muy importante de comprender, que es un enseñamiento de las terapias egipcios-señas. Hay una fuente de vida tan fuerte en nuestro cuerpo, que es el deseo de todas nuestras células de vivir. Y tiene una fuerza tan increíble que te lleva al más alto de ti mismo. Y esa fuerza, esa dulzura, es la que se podría llamar la de la Pachamama, que se vive en Perú, con las ceremonias que hacen ahí con las hojas, con todo este trabajo de llegar a la Pachamama, se va en una caverna con agua caliente y se encuentra y se pone en esa agua caliente que viene de la tierra. Y hay una transformación interior de tocar con el dedo el placer. No el placer porque se hace el amor, porque se come algo bueno, pero el placer de vivir. Y ese placer tan profundo, tan íntimo, tan enriquecedor, que llega a transformarte interiormente. Y eso era una cosa que era indispensable comprender y que enseñaba la muerte. O sea que la muerte para ellos era un enseñante de vida. No sé si queda claro para ustedes. Porque tocando con el dedo la existencia de la muerte, entiendes lo precioso que es la vida. Como cuando uno está enfermo, que se da cuenta de cuánto es precioso tener la salud. Cuando tienes la salud, pues ya es normal, ¿no? Tienes todos los días. Pero a través de la muerte llegabas a tocar la esencia de la salud. Entonces había este néctar que después ha tenido tantos nombres, Amrita en la tradición indiana, que se ha llamado en la Biblia el mana. El mana que era hecho de leche de miel, que la tierra sagrada, la tierra que estaban buscando, estaba, era la tierra del mana, donde se podía encontrar el mana. Y cuando los hebreos han atravesado el desierto, estaban llenados de mana, pero el mana no es una cosa que se come solo. Es una energía, como viene descrita en el Antiguo Testamento, es una energía sutil. O sea, es el dulce que viene del Espíritu. El dulce que hace que tu alma se quede en tu cuerpo. Y ese dulce, llamado manna, que es lo que realmente nos hace comer. O sea, cuando comemos solo para despertar la comida interior del mana. Pero si ustedes hacen un pequeño ejercicio muy sencillo, que es el de tomar la lengua y ponerla en la parte alta del palado. ¿Palado? Dime. Paladar. Del paladar. La parte alta del paladar. Entonces, poniéndolo en el centro del paladar, después de 5 o 10 minutos,
si llegan a tener la lengua en esa posición, van a sentir este sabor dulce, porque esta posición se llama Kechari Mudra en la tradición india, que es muy cerca de la tradición egipcia. Y llega este líquido como gotas de mana, que nosotros estamos comiendo por el chakra más elevado, el chakra coronal, y que normalmente no nos damos cuenta de la importancia, pero realmente lo que nos hace vivir, lo que ha hecho atravesar los hebreos el desierto, es ese nutrimiento en que las células ellas mismas son nutridas de placer de esta conexión con el divino, placer de esa conexión con ti mismo, con la vida, con la madre tierra, con la belleza del mundo. Y eso te llena y hace que necesitas mucho menos comer cuando la tienes. No sé si queda claro. Y eso va también con técnicas de respiración que se hacían en aquel entonces. Respiración que permitían también, con una maestría de esta mana, también de regresar en los años. O sea, podías, con bastante tiempo, con 2, 3 meses de tiempo, entrar en una ¿cómo decir? Borrachera de mana. No sé cómo explicarlo con palabras mejores, pero una tal borrachera de mana que tu cuerpo se quitaba el velo de la separación con Dios. Y en ese momento regresaban lo que tendría que ser tu cuerpo, idealmente. Y esa era la práctica que se ha tomado tantos nombres, pero se llamaba en Egipto el rito de los millones, del millón de años. Porque para hacer que el faraón no se muriera más, jamás. Después se ha perdido. Pero todavía se hacía este rito de los millones de años. Se encuentra en los textos de los papiros muy a menudo. Porque antiguamente, decía Manetó, el grande sacerdote Manetó, o Manetón en español, no sé cómo se dice Manetón, que dijo, primero había las dinastías de los faraones eternos, porque vivían todo el tiempo que querían. Como en la Génesis, que Matusalem ha vivido 900 años, vivían en 500, 600, 700 años sin problemas. Y después llegaron los faraones que vivían mitad de tiempo, mitad divinos, y después se perdió este conocimiento. Pero hoy en día se podría vivir siempre, como se vive siempre en el más allá, del mismo modo. Entonces, lo que hay que comprender también del enseñamiento de las terapias egipcias y esenias es la capacidad de integrar esta realidad dentro de nosotros. O sea, los sarcófagos egipcios eran siempre hechos en diferentes niveles. Había un sarcófago, dentro otro sarcófago, dentro otro sarcófago. Y eso es la toma de conciencia que somos multidimensionales. La física cuantística describe 11 dimensiones. O sea, en este momento no vivimos en 3 o 4 dimensiones con el tiempo. Vivimos en una realidad que existe con 11 dimensiones. No estoy hablando de cosas filosóficas, estoy hablando de una realidad física que se puede también mesurar en laboratorio. ¿Cuáles son las otras dimensiones? La física cuantística explica que por ahora son dimensiones no desarrolladas. O sea, son dimensiones que son potenciales, pero existen. Y eso es muy egipcio. Ana Moré, creo que hay ruido al lado tuyo. Ah,
Se oye eso, gracias. Entonces, lo que sucede es que la tradición egipcia era de contemplar, de comprender las otras dimensiones. Me recuerdo cuando tuve una vivencia en que me encontré de nuevo en Egipto y me recuerdo de haber visto mi enseñante de aquel entonces que me había puesto en la arena. Era un rito de preparación. Y quería enseñarme a ir más allá que mis pensamientos. Y me dejó ahí sin poder moverme. Y no pudiéndome mover y no pudiendo dormir porque había el sol que pegaba, la cabeza era fuera de la arena, todo el resto del cuerpo era dentro de la arena. Pero me recuerdo que había tantos, tantos pensamientos, hasta que tuve una indigestión de pensamientos. Y el hecho que el cuerpo se fuera sin moverme me impedía de pensar. Y ahí fue un deslumbre, porque era una apertura a lo que Sri Aurobindo y tantos maestros espirituales han explicado como la supraconciencia, lo que los griegos llamaban el nous, el pensamiento más allá que el pensamiento. Y eso es un concepto muy importante de comprender, que tenemos, nuestro pensamiento nace, no nace del nada, nace desde las intuiciones. Y esas intuiciones son como semillas de pensamiento. Y cada semilla de pensamiento va a llegar a dar un pensamiento. Y ese pensamiento hay que ponerlo en la acción. Y de la acción vas a poner una semilla de acción y vas a cosechar una costumbre. Y si tú vas a poner una semilla de costumbre en tu vida, vas a cosechar un cambiamiento de tu modo de ser. Entonces, para los egipcios, si quieres que tu pensamiento se convierta en realidad, tienes que empezar por el inicio del pensamiento. El inicio, la semilla, que después va a convertirse en pensamiento, en acción, en costumbre, en cambiamiento interior. Pero tienes que bajarte una etapa a la vez. Y las muchas enfermedades como la depresión, como la tristeza, vienen del hecho que tú no sigues como el río desde su fuente hasta el mar. No sigues las etapas lentamente, una a la vez, para comprender la verdad. ¿Ok? Ahora me habéis dicho 45 minutos, no sé si continúo, porque yo podría hablar durante mucho tiempo, pero que es tan fascinante, pero quisiera dejar quizás un tiempo para vuestras preguntas, para que sea más, que os hable de las cosas que más os interesa. Claro que sí, Bernard. Y cualquiera que lo desee puede activar su micrófono y preguntar o comentar lo que desee, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para romper el hielo, ¿sabes, Bernard, que aquí en el espiritismo, más allá de la vida en el más allá, que es algo de lo que hablamos, que la vida sigue cuando dejamos el cuerpo, hay una vertiente moral muy importante, católica, cristiana, mejor dicho, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, el desarrollo de las cualidades morales es central, en especial el amor al prójimo, ¿no? En el Egipto antiguo, dentro de la terapéutica que tú estudias, ¿qué papel tiene el amor al prójimo, la caridad? ¿Se cultiva? ¿Cómo? Sí, era muy importante. Había 42 leyes. 42, o sea, después de morir, te enfrentabas a 42 jueces. No es uno, 42, ¿te dan cuenta? Pero que son 42 partes de ti.
42 y tú, personas ah, que no te van a hacer preguntas, pero es la cosa importante, y voy a hablar de eso porque es un concepto muy egipcio. Puedes equivocarte, es normal, vives, no eres perfecto. Pero lo importante es la intención que tenías cuando has hecho. O sea, si tú has vivido completamente, si tú has vivido y eso era una parte de tu vida y tú pensabas hacer el bien, aunque hayas equivocado, te va a contar menos. No sé si me explico. Era la intención que no es importante como el evento, pero casi. O sea, y también en el derecho español también se encuentra, ¿no? La atenuante de que tú lo querías o no lo querías hacer. Pero detrás de eso era sobre todo, la cosa más importante es, ¿has vivido plenamente la tua vida? ¿Te has desarrollado? ¿Te has confrontado con la vida completamente? ¿O no te has confrontado? ¿Has sido verdadero con ti mismo? ¿No has sido verdadero? Las preguntas más importantes eran de vivir plenamente, también de gozar la vida. ¿Te has gozado la vida? No solo, pero te has gozado lo que hacías, lo que tienes que hacer, aunque no te gusta, pero ¿has vivido tu vida o has dormido tu vida? Y eso se encuentra también en el Antiguo Testamento que dice, alma mía, despiértate y no quedarte dormida. Y lo que hacía miedo a los egipcios no era tanto la muerte, era estar muerto en vida, que era peor para ellos. O sea, no gustarte de la vida. Es imposible. ¿Cómo? Era un pueblo que le gustaba la música, los perfumes, teatro, todo, le gustaba vivir. Y lo peor que podía suceder era morir dentro, morir a tu corazón, morir. Y eso es porque después de esos 42 jueces había una prueba final que era el peso del alma. Y se ponía una grande, ¿cómo se dice? Ese instrumento para pesar, ¿cómo se llama? ¿Una bilancia? ¿Balancia? Balanza, balanza. Balanza. Una balanza. Una balanza donde en una parte se ponía tu corazón y la otra parte se ponía una pluma. Y tu corazón tenía que ser ligero como una pluma. Eso quiere decir, tienes que haber vivido lo suficiente como para que el día de tu muerte, pues te puedas ir, marchar en paz. Y eso era la muerte más bonita, morirte en paz. O sea, he vivido, he hecho mis equivocaciones, he hecho lo que pensaba de hacer y no lo he hecho, lo que sea. Pero me la he vivido y me he puesto en paz. Y entonces no llevar pleitos, no llevar rancores, no llevar sentimientos pesados. O sea, no había la noción tanto de malo y bueno, pero de ligero y de pesado. Y lo pesado te hacía perder tu conexión vertical. Y lo ligero te hacía conectarte con el divino. No sé si queda claro. Entonces era fundamental la noción moral, muy importante. Y si no habías comprendido, pues te devoraba una bestia, Amrit, que te hacía reencarnarte. No habéis comprendido, otra vez. Otro giro de manege de rueda. ¿Ok? Qué bien, qué bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Alguien en casa? Sentíos totalmente libres para preguntar. Otra cuestión práctica, Bernard. Tú enfocas mucho, no solo espiritualmente, sino que prácticamente toda la tradición egipto-esenia. Y lo aplicas en terapia, una terapia para
evidentemente, curar enfermedades emocionales, físicas. No sé si, por ejemplo, nos podrías ilustrar un poquito en cómo en Egipto trabajaban, desde lo que tú sabes, claro, las enfermedades emocionales, la ansiedad, la depresión. ¿Había en aquella época? ¿Se curaban Sí, normalmente? sí. Aunque la depresión era menos frecuente que hoy, porque había menos tiempo para pensar. Me recuerdo, tuve una alumna africana de era del Togo, y me decía, la depresión es una enfermedad de blancos. Y dije, ¿por qué? Me dijo, sí, porque ustedes, es una enfermedad de ricos. Ustedes son ricos, se pueden permitir la depresión, nosotros no. Y algo de razón tenía. Entonces, por eso la depresión necesitaba menos, pero había muchas comprensiones que son después desarrolladas con los diseños, pero sí hay puntos, corrientes de energía en el cuerpo que se llaman ahora en sánscrito nadis, que eran energías, flujos de energías que ellos llamaban como soplos en el cuerpo, y que todo era, no había nada malo o bueno intrínsecamente, pero todo lo que, como en el comedor, si tomas un dulce y lo dejas en el comedor demasiado tiempo, pues se va a marchar, se va a hacer malo, porque se va a caducir. Del mismo modo, las emociones no son malas en sí mismo, pero si tú las tienes dentro demasiado tiempo, ahí te van a hacer daño. Y entonces todas las terapias, hay muchos alumnos aquí que me están mirando, entonces que ya conocen, pero es poner las manos en algunos lugares, sentir la energía, y hay terapias justamente para ayudar a la depresión, para ayudar cuando el equilibrio emocional. Y hay un curso que va a empezar dentro de poco en Barcelona, justamente de 2 años y medio, con 4 encuentros por año, que sobre las terapias, donde explicamos todas las terapias y cómo ayudar, utilizando las percepciones sutiles del mundo sutil, sintiendo la energía donde se bloquea, y abrir las grandes corrientes de energía dentro de nosotros para encontrar el equilibrio interior. Y eso es lo que hacemos, y ah, todos son alumnos que están aquí. Todos los que tienen la cámara encendida en este momento son todos alumnos, aparte de ti. Y aparte, Pilar. Entonces, es realmente una práctica de equilibrio interior, de encontrar la ligereza interior, de no bloquearse. Y encontrar justamente, como decía, la conexión entre el mundo espiritual y mundo físico, que es lo que están haciendo ustedes. Ana, ánimo. no sé si Ana ha activado su micrófono. Ana Moret quiere compartir algo, preguntar algo. Si no, pues no pasa nada. Cualquiera no quiere. No sé por qué se corta. Ana Monte, Ana Morlans. Hola. Bernard, ¿podrías explicar los cuerpos, el Ka y los diferentes cuerpos Sí, sutiles egipcios? sí. ¿Os interesa que va a desarrollar los cuerpos egipcios? ¿Sí? Bueno, Por encima. tiene que sonreír un poco, decirme algo. ¿Sí? Entonces, había en los diferentes siglos, porque hay que comprender que son 3 milenios de tradición egipcia. Entonces, la definición de base es el cuerpo físico, el Ka, el Ba y el Ak. Después hay otra división un poco más larga, pero son la que más se encuentran en los papiros populares, son esas 4 distinciones. Y voy a explicarlas. Primero, el cuerpo físico, creo que no hay duda sobre lo que es el cuerpo físico. Ya lo saben. El Ka, llamado también representado en hieroglífico con esta posición, o sea, un hombre con las 2 manos así, eso quiere decir Ka.
Y se encuentra todavía en los árabes, porque en Egipto cuando hablo con un árabe dice, kif, 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 kif. Significa, es igual, eso es igual al otro. Y hacen este mismo gesto, kif, kif quiere decir igual, igual en árabe. Y hacen el mismo gesto que hacían los egipcios 3000 años atrás. Es curioso, ¿no? Cómo se quedó. Entonces, eso significa igual, igualito. Y el Ka viene llamado también la sombra. Y es igualito el cuerpo físico. Es lo que al nivel espiritual lo mantiene en vida. No hay vida sin Ka. O sea, sería lo que llamamos hoy en día el cuerpo etérico, con sus 4 subpartes. Pero entonces tiene fuego, tierra, agua, aire dentro, las 4 energías. Y sin eso no tienes vida. La vida, lo que sea de la bacteria, del animal, si tiene vida, tiene Ka. Entonces es un principio espiritual. Si no, no hay vida. Sí, hay siempre vida, porque también un mineral tiene su forma de vida, pero de vida senciente lo da el Ka. Porque entonces la materia contesta al mundo espiritual. Sin el Ka no hay posibilidad de ponerse con los cuerpos sutiles más elevados. La definición hoy en día del Ka es esto. Es curioso que tenía en la mesa. Eso sería, el cuerpo físico, lo ven, es el negro aquí, ¿ok? Que es el más sutil. Pero este se puede aganchar a los demás, no sé si lo ven, solo porque hay ¿cómo se llama esto? El velcro, ¿no? ¿Cómo se llama en español? Velcro. Entonces, para que el cuerpo físico pueda conectarse con todos los demás cuerpos, necesita del etérico, que es este, que es el verde, ¿ok? Claro, lo tomo todo. El verde es el Ka, ¿ok? Y si no hay el Ka, todos los cuerpos más sutiles no se pueden conectar con el cuerpo físico. Y el Ka está hecho por 2 partes esenciales. Una que se puede conectar del Ka con el cuerpo físico, Lam, así. No sé si lo llegan a ver. Voy a hacer más cerquita para que se vea mejor. ¿Ok? Esto es el cuerpo físico. Esta Ka tiene 2 partes. Una parte que se integra, que puede conectarse con el cuerpo físico, y la otra que se puede conectar con el cuerpo, los cuerpos sutiles que son los amarillos y el rojo, ¿ok? Y entonces después, nosotros somos esto, todo junto. Pero de noche, ¿cómo poder dejar el cuerpo físico y soñar? Pues gracias al Ka, porque el Ka me permite, ¡ay! Me tomo la mitad del Ka conmigo y me voy en sueños. Y la otra mitad, aquí está, se queda con el cuerpo, para mantenerlo en vida. Porque si no hubiera el Ka aquí, el cuerpo moriría. ¿Ok? Entonces, no sé si queda claro, Ana, ¿te he explicado bien? Eso es el Ka. Después del Ka, el Ka, entonces, bueno, podría hablar durante un día del Ka porque es muy interesante. El Ka es el que da a los fantasmas la posibilidad de hacer mover las cosas. O sea, un fantasma, cuando está en el más allá, tiene que hacerse de nuevo un Ka o reforzar su Ka. Porque dura 3 días normalmente. Si no, la autonomía del Ka es 3 días. Pasar los 3 días, el Ka ya no tiene baterías, se va. Entonces lo tienes constantemente que alimentar el Ka. Y entonces, pues el fantasma, primera cosa que tiene que aprender es mover las cosas, porque si no, que no es divertido, ¿no? Tienes que asustar un poco a los humanos, si no. Estoy bromeando. Pero entonces tienes que mover las cosas. Y eso, ¿cómo hacen mover las cosas los fantasmas? Pues se toman su Ka y se ponen en contacto y toman la materia, y el Ka es capaz de tocar la materia y ¡opa! Y la toman y la mueven. Pero si no tuvieran el Ka, pues no podrían mover nada.
podrán solo hablarnos con los sueños, que ya es bueno. Entonces, pero esto estoy hablando de los fantasmas que se quedan un poco más, mucho tiempo aquí en este mundo. Los demás no necesitan el K. Se quedan, la gente normalmente, después de algunos días, se va, no se queda aquí. No, va y viene y regresa aquí, saluda a las personas y ya no se queda. Espero que ustedes cuando se mueran no se queden mucho tiempo en este mundo, porque, bueno, lo hemos vivido, otras cosas nos esperan. Después de K viene el Ba. B-H-A. ¿Ok? K es capa, capa, H-A. Ba, B-H-A. Ba es un pajarito en hieroglífico. Entonces es representado con un pajarito, muy simpático. Y Ba es la parte de mí que ya cuando no quiere ser fantasma, que quiere ir al más allá y vivir su vida del más allá, pues entonces se va a desarrollar ese Ba de la capacidad de viajar. Es para los egipcios era el animal que volaba en todas las direcciones y veían, porque veían esas, se puede decir, el espíritu que viajaba, ¿ok? Viajaba y lo veían viajar, ¡pum, pum, 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 pum! Y eso, por eso lo han llamado el pajarito. Y es muy bonito porque el pajarito que utilizan no es un pájaro grande como el Horus o como, no es un pájaro grande, es un pequeño pajarito de los que vuelan en todas partes, como una hirondela. ¿Hirondela? No, ¿cómo se dice? Una de esos animales que vuelan un poco de todas las partes. Una Y golondrina. Golondrina, sí. una golondrina, gracias, una golondrina. Y realmente cuando una persona se muere, lo ves, zing, 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 zing. Cuando no está estable, viaja muy veloz, como una golondrina. Y por eso los egipcios lo han llamado la golondrina. O sea, era una gente muy, muy concreta. Lo que veían, pues así lo describían. Y entonces el Ba es la golondrina que es capaz de viajar, que puede ir en el Amduat, en el mundo de la más allá, el mundo de la libertad, y porque no tiene límites, pero tiene que dejar su sombra. Y también quiero decir, dejar sus recuerdos de este mundo. Tiene que olvidarse lentamente, pero para eso tiene que pasar las etapas del viaje para poder hacer el punto de la situación. O sea que tiene que hacer la suma de su vida, cómo ha ido, lo bueno que he hecho, lo menos bueno que hemos hecho. Y después se puede ir más allá. Y después llegamos al Ak, A-K-H, que es el Ak, ese sería el alma. El alma, o sea, la parte más noble, la más alta, la que, y la parte más sabia de nosotros. Y el Ak es representado con un pájaro de los que van en el agua, ¿saben? Que tienen este beco muy lungo y que van a tomar los pequeños pescaditos, tzuc, tzuc, y van. Y eso Alá, que significa la sabiduría, porque son animales que saben quedarse callados, no se mueven, esperan que el pececito pase ¡up! Y cogen la ocasión. Y eso era para el egipcio, era sabiduría, saber esperar. Que eso no lo sabe hacer la golondrina, pero lo sabe hacer un animal más desarrollado, que sería el alma. O sea, el alma sabe lo que está esperando, sabe lo que quiere y nos guía. Y eso es el Ak. Después tienes otras, en Heliópolis había otra tradición, etcétera, pero no voy a hacer una conferencia sobre esto porque podría hablar mucho sobre el nombre, etcétera. Pero sí, fíjense una cosa que es muy egipcia, que se olvidó, pero no del todo, que se encuentra todavía en el Antiguo Testamento, es la noción de tu nombre. Es muy bonito.
Todos tenemos un nombre sagrado que solo Dios conoce. Y cuando llega la muerte es que Dios nos llama con este nombre. Y solo quien tiene, que es más grande de nosotros, conoce nuestro nombre secreto, nuestro nombre sagrado. Pero tenemos 5 nombres. Y nuestro nombre sagrado, cuando llegará el momento, con ese nombre sabemos que es Dios. Porque solo Él, no es un nombre pronunciado, es una tonalidad, es una nota de música, que es nuestra nota personal, que nos llega directo al corazón. Y cuando nos venimos llamados con esta nota, con ese nombre sagrado, no podemos hacer otra cosa que seguirla. Bueno, no voy a desarrollar eso, pero es muy interesante, muy interesante. Como cuando Jesús nombró a María Magdalena en el Nuevo Testamento. Bernard, ¿conoces que en el espiritismo, al inicio hablábamos de una historia que Chico Xavier recogió de un espíritu que se la explicó de hace miles de años, en un planeta lejano de una constelación llamada de Cochero, en castellano, un planeta llamado Capella. En aquel planeta había una civilización que estaba avanzando mucho, estaba convirtiéndose en un planeta muy pacífico, muy evolucionado. Y había un grupo de habitantes de aquel planeta que todavía permanecían en el rencor, en el odio, en las percepciones más materiales. Y los dirigentes espirituales de este planeta de Capella decidieron, eso es un poco spoiler de lo que haremos la semana que viene, aquí en Jack. Los dirigentes espirituales de este planeta dijeron, bueno, ya no podemos permitir que este grupo de habitantes sigan en este planeta porque están perturbando la armonía y el progreso. Tenemos que expulsarles de este planeta para que continúen, hagan un pequeño estallo, una práctica, un tiempo en otro planeta. Y los emisarios, los dirigentes espirituales, encontraron un planeta más primitivo al que llevar a esos habitantes para que continuaran evolucionando. Bueno, adivinad qué planeta era este, ¿no? Era la Tierra. La Tierra hace miles de años acogió los habitantes de Capella que fueron transportados en vehículos espaciales espirituales y fueron recibidos en este planeta por Jesús. Jesús ya hace miles de años, de hecho Jesús era un espíritu ya del más alto nivel, mucho antes de que la Tierra fuera un planeta consolidado, ¿no? Contamos en el espiritismo. Bueno, Jesús acogió a los espíritus que venían de este planeta de Capella y los instaló en la Tierra. Sobre todo, contamos en el espiritismo, nos cuenta Chico Xavier, en Egipto. En Egipto reencarnaron espíritus de este planeta llamado Capella, un planeta mucho más evolucionado que lo que estábamos aquí en la Tierra. Y gracias a estas encarnaciones dimos un salto tecnológico, espiritual, evolutivo en general, ¿no? Seguramente también reencarnaron, y Bernard igual no se lo puede decir, entre los mayas, entre los hindúes, en el Ganges, en el Tíbet, en diferentes regiones, más o menos en el mismo periodo, y en conjunto, por ejemplo, vemos también pirámides, por eso en América y en Oriente también hay pirámides, aunque tal vez no son tan conocidas, ¿no? Y aprovecho esto para preguntar a Bernard por qué las pirámides. Sí. Pero, para concluir Pues esta entonces, historia, sí. simplemente cuando los capelianos, cuando esos habitantes cumplieron esta penitencia de reencarnar aquí, volvieron al planeta de origen y se reintegraron en la sociedad de donde provenían. Es una historia muy bonita que la semana que viene explicaremos aquí en Jack. Pero Bernard, ¿por qué las pirámides? Sí, entonces era la historia que tú dices, de hecho, los egipcianos también parlaban de estos dioses que vinieron. Hay que se va a conectar con Atlantis. Me gustaría hacer un día, cuando tengo tiempo, explicar un poco la historia de la Tierra en esos milenios, pero
de Atlantis, antes que se hundió, empezaron colonias. Y esas colonias se hicieron en diferentes lugares, como dijiste, en India, en Egipto y en Grecia, en diferentes lugares en los mayas también. Pero lo que es más importante es comprender que Egipto era muy interesante porque era muy protegida. Había un desierto a la derecha, un desierto a la izquierda y había un corredor muy largo de Nilo. Entonces era muy fácil de defender, no había atacos, no había, y era fértil. Entonces era una situación ideal sobre la tierra. Y por eso muchos atlantideos que vinieron ahí en la provincia y además había unos seres que tenían poderes increíbles y que han sido llamados Tot, Horus, Isis, tantos nombres que han tomado esos seres, que han guiado en algún modo porque eran los capelianos, quizás llamaban los capelianos, pero según los egipcios, ellos ponían capela en la estrella Sirio. Para ellos había una conexión con Sirio. Entonces quizás Capella sería Sirio. Sería un planeta de la constelación de donde hay Sirio A y Sirio B. Parece que también que hay un Sirio C, pero sería en esa región de la galaxia. Entonces, podría ser, es una pregunta, podría ser que Capella sea uno de los planetas, los tantos planetas que vengan de Sirio, que se encuentran también, del mismo modo de Sirio, una población muy antigua que vive en el Mali, de que seguramente han oído hablar ahora el nombre no me se recuerda, pero en el Mali hay una civilización justamente que se recuerdan de que loros han sido instruidos por una población de Sirio. Y en sus textos han descrito que había una estrella doble, Sirio A y Sirio B. Pero ellos no podían saberlo como lo sabemos hoy en día. ¿Cómo habían sabido que en esa dirección de las constelaciones había una estrella que era doble? Y entonces esta tradición fue continuándose hasta que se perdió un poco las tradiciones. Para dar una explicación concreta, saben que cuando vas, por ejemplo, en Argentina, pues hay lugares donde se quedaron pocos españoles y muchos indígenas. Y en esas regiones se quedó la lengua española, pero se quedó mucho la tradición local. Se han desaparecido los españoles a fuerza de casarse, pero se desapareció el pensamiento completamente. Fueron asimilados la lengua que se quedó. En otros lugares donde había más españoles, entonces se quedó la tradición española mezclándose con la tradición local. Pero en entonces en Egipto había mucha gente local y pocos de Sirio. Y entonces, pues se perdió las generaciones futuras, lo dice Manetto, que se perdió la tradición, como se perdió la lengua, como se pierde las antiguas lenguas que se hablaban en España. Como ahora, por ejemplo, si no fuera por el gobierno actual y lo que sucedió, el catalán sería completamente desaparecido. Si no fuera por los estudios, lo que se ha hecho para preservar el catalán, pero habría desaparecido como tantas lenguas. Del mismo modo, estaba perdiéndose la cultura y por eso se hicieron estas pirámides, esta esfinge, que son alineadas con las 3 estrellas de la cintura de Orión. Tienen la misma secuencia. Y además, realmente sobre la Grande Pirámide es un modo de comunicar entre los mundos increíble. Ahí mismo Jesús tuvo una iniciación egipcia.
cuando se fue, tuvo una incisión en la Grande Pirámide. Entonces, es una fuerza y por eso, por ejemplo, el ataúd que se encuentra en la cámara central de la Grande Pirámide, lo han cambiado de posición antes de cerrar la pirámide, porque si fuera en la posición inicial sería demasiado fuerte. Hay una potencia ahí. Voy a ir la última semana de agosto, llevo a 50 de mis alumnos ahí a visitar la Grande Pirámide. Pero va a ser solo en francés y en italiano, perdón. Y entonces los llevo, pero tengo que hacerles una preparación porque hay un momento que salen del cuerpo. Y para mí, es un poco como si fuera el arca de alianza. El arca de alianza, o sea, una conexión, punto de conexión con la promesa que ellos, los antiguos, nos han hecho con nosotros. De esta que estaban siempre con nosotros, estaban siempre en conexión con nosotros. O sea, para decir, nos vamos, pero os dejamos un instrumento de comunicación con nosotros. Que sería un poco la arca de la alianza, que no está ahí, claramente, que ha cambiado muchos lugares desde aquel entonces. Pero sería un tipo de arca de la alianza. ¿Tienen preguntas? ¿Ninguna? Una pregunta que te habrán hecho, Bernard, pero es cómo pudieron construir esos monumentos en interiores. Pero lo que igual me interesa más preguntarte, aparte de ello, es, tú llevas 30 años o más investigando el mundo egipcio, esenio y demás, ¿no? Sé que con las culturas budistas también tienes mucho contacto. Una cosa que me gusta preguntar siempre que puedo a los invitados que tenemos en JAC es, ¿cuál es para ti la lección más importante? Sí, seguro que hay muchas, pero si puedes conectar con una que haya transformado tu vida, si tuvieras que dejar un pequeño legado para los que te estamos escuchando. Lo que me ha dejado más fuerte, la mirada de Jesús. Y creo que os quiero decir esto porque me sucedió hace tiempo de ver dentro de mis ojos la mirada de este hombre que me ha cambiado mi vida. O sea, tengo todavía la huella de sus ojos y mis ojos. Es una cosa, no sé cómo describirla, pero había una tal intensidad de amor, no del amor te quiero, etcétera, pero un amor fuerte, un amor, no sé, parece contradictorio, una potencia de amor. ¿Una potencia? ¿Se dice así? La potencia de amor, increíble. Como si fuera una central nuclear de amor, que me llegó y esos ojos me leían el alma, me entraban dentro. Y desde aquel entonces sigo yendo a los lugares donde él vivió y de vez en cuando voy en lugares donde él fue, como en Egipto, por ejemplo, ahora, regresan esos ojos. Y siempre con una pregunta. ¿Qué haces, Bernard, de tu vida? Y esa pregunta no es una pregunta inquisitora, es una pregunta que me empuja a a dar más de esos ojos tan profundos, tan como si fueran los ojos del universo. Qué bonito.
Eso, si hay una cosa que más me marcó, es eso. ¿Qué haces con tu vida? Esa fue la pregunta que se repite. ¿Perdón? La pregunta que has dicho es, Bernard, ¿qué haces con tu vida? Sí. ¿Qué haces con tu vida? Pregunta importante. Pero una pregunta que nos deja pues esta reflexión que todos nos podemos preguntar durante las próximas horas, ¿qué hago con mi vida? ¿Estoy dándole un buen disfrute, un buen uso? Como decían los egipcios, ¿no? Estamos disfrutando, pero también amando al prójimo, haciendo útil, no superflua, esta existencia que tenemos, ¿no? Muy bien. Sí. Bernard, Pues es eso realmente lo que explico en los cursos que hago, en las formaciones y en los talleres. Es realmente eso, es dar sentido a la vida, a nuestra vida. merci beaucoup. Bernard tiene una página web espectacular. Podéis consultar su biografía, los cursos y talleres que hace. Él viene a Barcelona regularmente. Así que es una oportunidad para, como muchos están viéndonos, ¿no? Hoy. Pues, Perdona, que ya haga un curso aquí. sí, hará un curso en la página web estarán las fechas seguramente, ¿verdad, Bernard? Y quien desee apuntarse a un curso de los que él organiza, la información estará en su página web. ¿Es cierto, verdad? Sí, el sitio es Bernard Rouch, Bernard, senza la O, rouch.com. bernardrouch.com. Y el sitio es María Gracia, que está aquí, que lo hizo, que lo perfeccionó. Entonces está bien hecho. Ah, qué bien. Esta ha puesto Jordi la página web en una nota. Yo no la sé poner, pero tal vez para que se pueda ver. Ah, sí. La dirección Sí, en el chat. en la chat. Pueden ver eso. No sé cómo. Pues merci beaucoup, Bernard. Gracias a todos los que estáis aquí, estudiantes de Bernard, compañeros de Jacques, en Barcelona, en Murcia, en Grecia, también está en Grecia, por cierto, Daniel Barros. Una cultura también increíble. Y Bernard, pues ha sido un placer, ¿eh? Gracias mil por haber compartido la sabiduría egipcia, sobre todo esta última confidencia tan personal. Gracias por compartirla y que todos podamos atesorar esta revelación. Voy a abrir, ¿eh? Si lo deseáis, tenéis la página web tanto de Bernard, un poquito antes en el chat la página web de Jacques, quien quiera también conocer lo que hacemos nosotros en Barcelona. Y nada más. Hasta pronto. Ojalá nos veamos algún día más personalmente y quién sabe que podamos ir a Egipto, que sería increíble poder regresar allá. Gracias a todos ustedes de Brasil, de diferentes países, y gracias a ti por haber organizado todo este evento. Y buenas vacaciones si las tomáis, y espero que con todo el calor que tiene que hacer en Barcelona, imagino que no hace frío, pues os deseo un feliz verano a todos. Igualmente, Bernard. Gracias. Gracias, Bernard. Gracias, Jordi. Gracias. Igualmente, gracias a todos. Feliz Adiós. verano. Adiós. 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 Buen verano. Gracias a todos. Buen fin de semana. Adiós. 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 Adiós.